William Dávila, diputado del partido Acción Democrática, que como tú decías, bueno, de sus postulados sacó, de los 8 postulados sacó 7, ¿no? 7, salió bien, ¿no? Y hay 2 más por ahí que, como ya te dije, son simpatizantes de AD, pero fueron por la alianza. Aquí te pregunta Antonio Pinto. ¿Qué opina de la alianza Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo que barrió a Copey y a los demás? Bueno, yo lo veo más desde el punto de vista de una dialéctica natural en estos procesos y que hay que buscar en la unidad. Yo creo que en este momento lo importante es la unidad. Cada quien debe hacer sus evaluaciones y cada partido estará haciendo sus estudios y sus análisis correspondientes. Pero lo importante en este caso es que hay que fortalecer la unidad. Enrique Arteaga, ayer Jorge Rodríguez insistió mucho en que usted debió dejar que la gente en Mérida votara por usted. ¿Qué le dice? Pero sí, ya que le preocupa mucho. Bueno, pues Jorge Rodríguez se preocupa mucho, le quitó la cabeza al pobre fantasma allá en Mérida, todo ese grupo que dicen que van a poner a, ¿cómo se llama? Al que es vicepresidente, que fue vicepresidente de la Asamblea, el gordo, el pelón del PSUV, un importado de Caracas, presidir por el PSUV allá Darío Viva. Darío Viva, imagínate. Ahora, contame toda la vida, me he contado yo en Mérida. Lo que pasa es que simplemente no pueden entender cómo un liderazgo natural que se ha formado sobre la base del trabajo social y político tenga la perspectiva, no solamente en mi caso, sino en muchos líderes regionales que hay allá. El Blanco dice, ¿cómo ve él la gran verdad que dijo su propia gente en decir que votaron en las primarias pasadas 316.000 y no 3 millones? Eso es algo que dijo Jorge ayer, bueno, creo que fue en relación a algo que había dicho. Bueno, es un poco lo que te dije en el programa. Ellos se dedicaron con una cadena el día de las elecciones, después todas estas cosas que han habido de atacar las elecciones primarias, les ha dolido, que es el comienzo del fin del miedo aquí en Venezuela. César Pinzón, lo más importante es votar masivamente el día de las parlamentarias, el gobierno está perdido. Pero hay una cosa ahí, Vladimir, y yo creo que es importante y lo anoto. Primero, que Tibisay Lucena y el CNE fijen la fecha de las elecciones. Segundo, ¿por qué van a eliminar los cuadernos? Eso nosotros no lo podemos aceptar. Yo creo que una de las cosas esenciales que una vez salga la si plataforma, te pregunto, precisar las condiciones. Ahora te pregunto, los cuadernos, son cuadernos, se mantiene el cuaderno electrónico. Sí, pero el físico a la hora de tú demostrar, si te eliminan a ti el registro donde tú vas contabilizando las personas que votaron, porque eso es lo que le da la certeza en un momento dado cuántos son los electores en un momento determinado, eso nosotros no lo podemos aceptar. Es decir, tú no puedes decidir cosas que vayan a debilitar, por decirlo así, la seguridad del voto del elector, porque todas las decisiones que debe tomar el CNE tienen que ser en función del elector. Qué cosa que en las primarias de la oposición, donde ganó Capriles, la Comisión Electoral decidió quemar los cuadernos. Bueno, pero era otra cosa, pero existían los cuadernos, ¿no? Era por razones de seguridad del elector, de los que habían participado, para evitar que de repente el gobierno las utilizara con otro fin. Aquí dice Tottengraver, ¿por qué no le han pagado el aumento a los pensionados? Bueno, eso es un tema de carácter social. Sí, pero muy importante, por supuesto. Déjame explicarte, porque no es solamente lo político, es la agenda electoral que debemos llevar política y social en la nueva Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que aprobar una ley de seguridad social. Fíjate tú que ahorita hay una manifestación en la autopista José Antonio Páez, porque los rebaños comienzan a reducirse. Aquí puede venir una crisis alimentaria muy grande a finales de año. No hay ni maíz ni soya. ¿Con qué van a alimentar los pollos y los animales? Son los problemas serios, problemas sociales. ¿Y hay posibilidad, William, te pregunto, de que el gobierno, la oposición, el sector productivo puedan sentarse y buscar una salida en común? Pero es que es lo lógico y lo natural. Es que yo le planteo aquí al presidente Maduro. Por ejemplo, ¿ustedes acompañarían algunas medidas que se tomen? Pero vamos a reunirnos. Si es que nosotros somos de los que creemos que entre más nosotros produzcamos mucho mejor, porque tenemos que estar alentando los factores productivos del exterior. Vamos a meterle recursos a los factores productivos nacionales y locales. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la ganadería de altura en Mérida, los productores de leche en la zona sur del lago, los que producen comida en toda la zona del llano, estén siendo sustituidos por productores que vienen del Alba o que vienen de otro país? ¿Cómo es eso que nosotros no estemos industrializando la ganadería? ¿Cómo es eso que tenemos que importar leche? ¿Cómo es eso que nosotros aquí en el caso de ciudades que no solamente producen comida, estados que no producen comida, sino que producen conocimiento, como es el caso de Mérida, a la Universidad de los Andes la tengan arrinconada? Entonces todo lo que es ciencia, tecnología e innovación está siendo sustituida por una pila de conocimientos adquiridos de otras partes del mundo, muy distinto a la realidad que nosotros tenemos aquí.
¿Cómo podemos sacar un país así? ¿Por qué Maduro de verdad, yo no entiendo de verdad la conducta, la metodología que utiliza el gobierno? Porque el gobierno hoy día, cuando sabe que ya los tiempos de las vacas gordas se acabaron, el petróleo no va a dejar de tener importancia. ¿Cómo lo llaman los inversionistas? ¿Cómo no se sientan con el sector si lo están haciendo hasta los mismos cubanos? No han aprovechado las posibilidades que dan los organismos multilaterales, que dan los inversionistas. El otro día estuvo el embajador de Venezuela ante Qatar en la Comisión de Política Exterior. A mí me pareció interesante, incluso el emir vino días después, y él planteó las posibilidades que tenía el Estado Árabe de Qatar de invertir en infraestructura y en turismo. Yo le puse, bueno, ¿y por qué no invierten en Mérida? ¿Por qué no se construye un hotel 5 estrellas con los inversionistas merideños? ¿Por qué no se mejora la infraestructura aeroportuaria del Estado de Mérida? Y así de cualquier parte del país, si queremos traer turismo. Bueno, esas son las cosas. Yo estoy ganado a esa idea. Otra pregunta aquí. Mercedes León, ¿qué opina de que los sectores políticos de Mérida que están organizando otras primarias? Bueno, mira, yo creo que hay que ver las realidades de las cosas. A veces cuando la unidad te favorece es bueno, cuando la unidad no te favorece, entonces tú te pones bravo. Algunos allí han salido por el reglamento de la unidad, por el mecanismo de la unidad, fueron candidatos a alcaldes, fueron candidatos a diputados. Yo le hago un llamado a la unidad. Yo de verdad no voy a entrar a descalificar a nadie porque yo no veo que ahí está el adversario de uno. El adversario mío está en un régimen que conculca los derechos, que elimina derechos sociales, que cada día está cercenando las posibilidades de las regiones, que cada día está generando una diáspora de talento en Venezuela, quitándole las oportunidades a los jóvenes. Yo creo que ahí es donde está el enemigo nuestro. Aquí dice el Blanco, que sinvergüenza, la delincuencia es producto de su mal gobierno durante 60 años. ¿Acaso la cárcel está llena de chamos de 15 años? Dice el Blanco. Bueno, mira, te digo una cosa, el problema de la inseguridad en Venezuela es realmente alarmante, ¿no? Ya volvió a ocupar el primer lugar. Antes era la crisis del desabastecimiento, ahorita tenemos el problema de la inseguridad. Vuelvo a señalar en el caso de mi estado. La semana pasada mataron a un ingeniero, una muchacha de 39 años. En el mismo sitio, a 2 cuadras, anoche apuñalearon a un estudiante. Solamente existen, más de 700 policías han abandonado la policía del Estado. O sea, algún problema hay que los cuadrantes no funcionen, no hay una política de dotación de las policías, no le están pagando la homologación de sueldo a los policías estatales con la Policía Nacional. Eso tiene que revisarlo gobierno estatal y gobierno nacional. Carlos Márquez, Vladimir, tú te autodefines como imparcial en tu programa, pero cada vez que entrevistas a un oficialista te pones blando. El ciudadano Jaime dice, Alud dijo en Globovisión que ganar la parlamentaria sería presidente de la Asamblea, ese embuste sí es verdadita. Víctor José Gil, saludos, felicitaciones por su programa y le aseguro que en las elecciones del PSUV habrá megamercales, rumbas, así no vale. Sí, pero la gente perdió el miedo, mira, la gente comenzó a organizarse ya y hay una tendencia. Miren, en esa encuesta que yo vi, 70% de la gente está dispuesta a votar. Andrea Urdaneta, en Mérida queremos un diputado fiel a su pueblo que trabaje en la AN como nuestro compañero William Dávila, compañera tuya de Acción Democrática. Javier Olivera, la oposición no tiene ningún chance de ganar la mayoría en el Parlamento, no hay calidad política en sus dirigentes. ¿Qué quiere decir calidad política? Porque yo los que veo del lado del gobierno no tienen ninguna, lo que son una foca, que repiten lo que le dice el gobierno y siguen en línea. Aquí dice, este dinosaurio de la política de dar paso a una figura, no quiere soltar el coroto Dávila, te arrasaremos, dice Vladimir Maldonado. Vladimir Epa, ¿cuándo vas a entrevistar a tu hermano, el chavista? ¿Qué opina del recurso emitido ayer por el PCJ para el tema de las primarias? Por aquí alguien hace un comentario que yo estoy contra los pensionados, me aclarar. Yo, cuando dije, no es que no quería abordar el tema con William, es que simplemente lo que quería decir es que William quizás no tiene cómo responder cuándo van a pagar los pensionados, porque es un tema que le corresponde al presidente del Seguro Social. Por supuesto, no solamente que estoy con los pensionados, sino que los he acompañado y acompaño la lucha del Comité de Pensionados y Jubilados de la Administración Pública que encabeza García durante muchos años. Y los he acompañado y los sigo acompañando. Además, soy hijo de pensionado. Así es, mi mamá fue pensionada muchos años. Aquí dice, ¿qué opina del recurso emitido por TCJ para la realización de primarias en Baruta, Latillo, Chacao? Bueno, está precedente, Francisco Alfaro. Mira, tú sabes que el artículo 67 de la Constitución hay que tenerlo claro, porque el 67 dice que que los que van a cargos de elección popular tienen que ser seleccionados por un proceso de elecciones internas. No te están diciendo primarias, cosas, elecciones internas. Yo, por ejemplo, fui electo internamente en mi partido. No es que a mí me pusieron, no. Yo pasé durante 2 años, en estos 2 años, este año y el año pasado, filtros, comités parroquiales, comités seccionales, el CEP. No es que es así, porque la de la cosa no es que es así, ¿no?
Si algo ha respetado la dirección nacional es las direcciones regionales. Mira, pero aquí te dice Diego Peñalver, y con esto vamos cerrando. Si los ADECOs tenían hasta diputados censores y cerraban medios por cualquier cosa, no tienen memoria, dice Diego Peñalver. Y aquí dice Pedro González, Vladimir, ¿por qué no comentas todas las descalificaciones diarias de medios del gobierno que hacen a cualquier político opositor? No, y que no le dan el derecho de que la Asamblea Nacional hubiera sacado un acuerdo de desagravio, por ejemplo, con las acusaciones contra María Corina, el tema, por ejemplo, del allanamiento de las inmunidades, todo el ataque permanente que nos hacen a cada uno de nosotros. Ahí entonces la cuestión no es institucional, ¿verdad? Bueno, William. Pero antes de terminar, Vladimir, hay un tema que quería señalarlo porque afecta a muchas regiones de la zona centro-occidental. La Nestlé está despidiendo a los trabajadores. Eso es muy grave, porque aquí hay inamovilidad laboral. Y eso es grave, porque están votando los trabajadores de toda la zona sur del lago, parte del Zulia. Y yo hago el llamado, pues, porque yo sé que ahorita hay una manifestación, hay asambleas en algunos de esos estados por ese problema grave, se está violando el principio de la inamovilidad laboral. Y bueno, estamos en presencia de un presidente que dice que es obrero. Claro, ahora, sería bueno que propusieran también conversar con la Nestlé en la asamblea o no sé en qué escenario para que esa denuncia me llegó y como este es un programa también de denuncia social, para mostrar cuál es la situación, porque hay que ver que la situación de las empresas a veces no es fácil. Yo no estoy defendiendo a la Nestlé porque no tengo nada que ver con ellos, pero me refiero que hay que ver porque hay temas de la importación de insumos para producir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú sabes, Vladimir, si uno busca ejemplos de otras partes del mundo, trabajadores y empresarios pueden trabajar perfectamente. A eso me refiero, que por eso es que el diálogo es importante. Pero bueno, hablaremos de esta parte después de ese tema. Que le toca al más, ¿vale? Gracias. Vamos a hacer la pausa y viene